Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy vamos a hablar acerca de las reformas electorales, vamos a tratar de analizar el tema. No sé si vamos a alcanzar a ver todo el contenido, pero sí el rol de cada una de las organizaciones que participa en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y después en la Asamblea Nacional, todo el rejuego que pasó y qué es lo que pues al final resultó de todo este movimiento y cuál va a ser el resultado final. Recuerde usted que hay muchos anuncios de diferentes entidades y personas que van a solicitar una, pues primero que el presidente lo vete parcialmente y también van a hacer recursos ante la Corte. Voy a recibir sin más preámbulo a nuestra invitada. Ella es Maribel Jaén. Ella es la coordinadora del Foro Ciudadano de las Reformas Electorales. Es una persona que versa muchísimo sobre el tema. Desde los años 90 participa en esto, así es que usted ya se podrá dar una idea de su experiencia. Gracias, Mari, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es su casa. Bueno, siempre en este tipo de situaciones en que hay un consenso y si llegan este tipo de pues propuestas a la Asamblea, era lógico pensar que la Asamblea iba a meter su cuchara, ¿verdad? Porque de todas maneras ellos son los diputados y al final son los que pueden decidir si va el artículo o no va. Pero de todo lo que se manejó en la Asamblea, para usted, ¿qué es lo más grave que ocurrió? Mira, históricamente siempre la Asamblea Nacional por Constitución han establecido finalmente cómo quedan las reformas. Sí. Históricamente, la sociedad civil que hemos estado participando de la década del 90, siempre se han dado dos temas fundamentales que consideramos que son clave y que son un elemento estructural de las reformas. Uno, el financiamiento político, ¿no? Que se subdivide en el financiamiento público y en el financiamiento privado. Sí. Ese es un tema clave y nosotros siempre hemos planteado que se conoce en una parte el origen, el uso y los topes son muy altos porque todos sabemos que sobre todo lo que es el financiamiento privado, hay mucho dinero que no es registrado. El financiamiento público nosotros consideramos que es muy alto y el Foro Ciudadano siempre habría planteado que fuera la mitad de lo que reciben los partidos en cada uno de los periodos electorales, que es el 1% del Producto Interno Bruto del año anterior y que nosotros hemos visto que ha ido subiendo exponencialmente mientras el número de electores se mantiene igual. Yo lo que pregunto es, ¿por qué en esa comisión no se planteó que todo el subsidio fuera estatal en vez de dividirlo en público y privado? Porque esas son siempre las situaciones que vienen a corromper el sistema. Fíjate que la tendencia en la región ha sido mixto, ¿no? Público y privado. Nosotros habíamos planteado que el subsidio fuera principalmente público y un 10%, lo mínimo, fuera privado para que permitiera mayores controles, sabiendo, sin ser ingenuos, que hay un subregistro del dinero. Dinero por empresas, por narcotráfico, por dinero lícito, por diversas dineros. Entonces, siempre se ha planteado, claro está, no se quiere, los partidos no quieren dejar el financiamiento privado porque realmente ese es el único que le garantiza sin auditorías y sin fiscalización poder utilizar esos fondos, sobre todo en un sistema que está estructurado para producir y reproducir el clientelismo. Lo que ha pasado en estos 30 años, en estos periodos reformatorios, es que estamos sentados en una gran pila de dinero, que es el que centraliza el proceso y no, además de los procedimientos administrativos que se han ido mejorando, y debemos reconocer la labor del Tribunal Electoral en todo lo que son el día de las elecciones, cómo se cuenta. Aprendimos a contar muy bien los votos. Somos hasta un ejemplo para América Latina. Pero el tema
De rendición clave, de cuentas. rendición, y el otro tema es el sistema político electoral, es cómo se adjudican las curules. Exacto. Entonces, ese tema, que son los dos temas claves, nosotros hemos visto que casi se mantienen Sí. no igual, porque ahora hemos visto pues lo que ha pasado con el tema de los residuos, que es uno de los temas que, a ver, primero es un tema muy técnico, a veces es muy difícil de comprender para la ciudadanía, incluso para la ciudadanía organizada. Imagínense que los mismos diputados decían que no lo entendían. Pero el tema de ese es la desigualdad que genera ese sistema. Entonces, nosotros estamos ante una situación que yo pienso, Adelita, que en el futuro de las reformas tenemos que hacer replanteamientos mucho más estructurales y Maribel, orgánicos. Escuchándola hablar y decir que estamos todos prácticamente sentados en una pila de dinero, yo digo que es muy difícil, los partidos más bien, yo digo que es muy difícil romper ese círculo, ese sistema partidario. Entonces, ¿cómo la ciudadanía puede hacerse valer con respecto a eso? No olvidemos que en este país hay aproximadamente 1,5 millones de personas inscritas en partidos que apoyan esta situación, ¿no? Mira, la mitad de la población está en partidos. Mire, es que el tema de las reformas político-electorales y lo que usted dice es el diseño en que se está estructurando las reformas son clientelares. Sí. Nosotros tenemos que cambiar ese diseño, pero ese diseño también tiene que estar en línea directa con las reformas constitucionales, porque hay muchas cosas de la Constitución que refuerzan ese planteamiento. Entonces, pero no lo logramos ahora. Tenemos que lograrlo. Lo hemos hecho. Mira, lo tenemos que lograr, te digo cómo y cuál es el camino. Primero, yo creo que tenemos que, como panameños y panameñas en este país, tenemos que hacer una agenda mínima de reformas profundas del Estado, entre esas las reformas constitucionales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que la única forma, y lo hemos logrado, porque la historia de la República de Panamá, muchas cosas se han logrado a través del diálogo. Tenemos que sentarnos, pero no un diálogo entre los poderes, no los poderes fácticos. Tenemos que hacer un diálogo desde las organizaciones, desde la participación ciudadana. Y te digo una cosa, la lógica del sistema político electoral ha estado en función de, uno, el clientelismo, dos, generar procesos de reforma que generan, no solamente electorales, sino políticas que han generado un país altamente desigual y desigual en lo político también. El otro elemento que el proceso político en Panamá ha desmovilizado, ha debilitado los espacios de participación ciudadana. En este país es más fácil hacer una empresa privada que organizar una fundación, porque los costos y la burocracia es muy fuerte. Si lo queremos legalizar, el 80% de las organizaciones de sociedad civil no están legalizadas. Entonces, te estoy diciendo, porque sí ha habido toda una lógica de desmontar, pero lo peor que está pasando es la cultura de violencia verbal y política que se está generando y que se está creando un clima de incertidumbre y de rechazo. Mira, cuando nosotros en las comunidades le preguntamos a los chicos qué entienden por política, ellos dicen corrupción, mentira, robo. Entonces, se ha montado un proyecto de país, del país político que no es coincidente con la realidad social y política. Lo que debe de ser. Con lo que debe ser. Exacto. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a regresar enseguida con más del Polígrafo. No se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Ya hablamos con la licenciada Maribel Jaén. Ella ha hecho muchos trabajos con respecto a los foros ciudadanos para las reformas electorales y tiene una idea muy clara de lo que pasó ahora. Ahora, Maribel, mucha gente se pregunta, ¿cuál realmente va a ser el papel de la Comisión de Reformas Electorales o si está extinto? Porque
es verdad que hay un esfuerzo importante para llegar a un consenso sobre las cosas, pero cuando llega a la Asamblea, entonces, no se le da la importancia, se cambia. Esta vez los diputados se ganaron un 10 con todo lo que hicieron, ¿eh? Dejaron muchas cosas idénticas, le cambiaron redacción en algunas cosas, le pusieron sinónimos, pero ojo, cuando era momento de hablar de financiamiento, de subsistencia en la Asamblea, el fuero también, de rendición de cuentas, no escatimaron en beneficiarse. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el futuro de la comisión? Sí, mira, fíjate, yo creo que nosotros tenemos una coyuntura hoy distinta. Cada periodo, no hay reformas acabadas. Cada periodo tiene una coyuntura distinta. La coyuntura hoy de la reforma es que tú tienes un tribunal electoral que ha perdido confianza. Yo creo que no ha ayudado mucho la narrativa comunicacional del tribunal en esta ocasión. Debo plantear que este informe que han presentado ayer domingo reitera, pero realmente la narrativa fue muy difusa y eso no ayuda. Sí. Lo otro que te quiero decir es que hoy día tenemos actores políticos que en periodos anteriores no jugaron un rol tan activo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tenemos, y producto de la lucha que han tenido las organizaciones de sociedad civil, el rol de los candidatos a la libre postulación. Claro. Ellos han jugado un rol desde adentro muy interesante. Sí. Nuevos actores que se reactivan como las personas con discapacidad. El tema de las mujeres son ahora mucho más acompañadas. Ellas han estado desde siempre, igual nosotros en las organizaciones de sociedad civil. Tenemos actores que están mucho más activos y yo digo que producto de la participación de la ciudadanía. Lo segundo es que debemos ver la reforma como políticas públicas. Ojalá todas las leyes tuviesen la experiencia de ciudadanos preocupados por esta ley. Y en esa línea te digo que nosotros no debemos debilitar ningún espacio de participación ciudadana porque precisamente es el objetivo político de los poderes en este país. Debilitarlos, eliminarlos, coartarlos. O sea que en ese sentido tú sí ves que esto sigue siendo muy beligerante para poder tener por lo menos una guía de la política. Pero otra cosa, yo comprendo que hay una visión muy fatalista por el ejercicio nefasto que han tenido la Asamblea Nacional y otros actores políticos en el Ejecutivo también, y por qué también no decirlo en el órgano judicial, porque el tema aquí no solamente es la Asamblea, que hay un sistema que se ha ido deteriorando, se ha ido desgastando. Por eso yo creo que nosotros debemos tener claro que nosotros no estamos en los espacios de participación para responderle a un miembro, al tribunal en un momento dado, a la asamblea. Nosotros estamos en los espacios de participación y lo decimos y lo reiteramos, que estamos para construir, para crear conciencia, para movilizar, para organizar en los distintos espacios que nos hemos ganado, que nos hemos reconocido y donde Panamá, mira, tiene que ser coherente con los instrumentos internacionales que ha firmado, con la Carta Democrática, con los objetivos del desarrollo sostenible. No puede ser que tú firmes un convenio internacional, la Constitución te dice algo y tú en tu práctica política, en la acción política, el Ejecutivo, la Asamblea, hace totalmente lo contrario de lo que han firmado. ¿Por qué han perdido confianza y por qué hay esa sensación de frustración? Por la falta de coherencia, por la falta de ética. Por supuesto. El tema que perdieron la ética, quitaron la ética, la desplazaron por dinero, por negociaciones, por acumulación a base de la pobreza, del empobrecimiento de este país. Una pregunta, Maribel. ¿Realmente el papel del Tribunal Electoral fue el que debería de haber sido? Muchos piensan que estuvo muy cuestionada la conducta de algunos magistrados y también de que el Tribunal Electoral hace las reglas y es juez y parte en este asunto. Bueno, el Tribunal Electoral está haciendo, el Tribunal Electoral es el resultado de este desgaste. Por eso yo creo que más allá
de los magistrados, de sus personas, de lo que ellos han hecho, de su narrativa, yo creo que lo fundamental es fortalecer la institucionalidad del Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral son los responsables, es el árbitro de los procesos electorales. Exacto. Entonces, pasemos la página porque eso debemos revisarlo después, ¿no? Cómo se seleccionan, no solamente los responsables de las instituciones de control, los magistrados, la Contraloría, la Procuraduría. Eso es parte de la revisión profunda del Estado. Yo considero que el último informe, considero que es importante porque reafirman la posición de las organizaciones de sociedad civil que hemos estado en las calles o hemos estado demandando eso en la mesa de la Comisión Nacional. Hablando de esto, y sin dejar pasar más tiempo, ¿por qué en la propuesta que hicieron de la comisión no se cambió el asunto del porcentaje de firmas para los independientes, tomando en cuenta toda la experiencia que ocurrió y eso se mantuvo así? O sea, los independientes realmente les aplasta el poder. Perdóname, pero esto se ve que está diseñado a que sácate tú para quedarme yo. Les dan financiamiento de 7% y después en otro artículo ponen que es otro porcentaje, no, bastante. Y aparte de eso, el trabajo y la experiencia amarga que hubo en la recolección de firmas, no solamente para los candidatos, sino en la depuración que hizo el Tribunal Electoral, también hubo una experiencia no muy sana. ¿Por qué no cambiaron eso? Porque el diseño, volvemos al punto, está elaborado para fortalecer partidos grandes. Y lamentablemente las élites políticas no han comprendido que estamos en una nueva coyuntura. Mira, a nivel regional, los partidos y los congresos son las instituciones de menos confianza. Sí. Lo reafirma el último Latinobarómetro. Es decir, están los congresos abajo de los partidos. Y después de la pandemia, ¿qué piensa la población? Que no han resuelto los problemas y lo que tenemos, porque ahora tenemos el tema de las redes sociales, Hoy día, antes no teníamos el conocimiento que nos genera las redes sociales hoy. Cuando un ministro se entera de una información, ya la población la sabe. Claro. Entonces tenemos otra coyuntura. Y otra cosa, fíjate, no podemos hacer un discurso antipartido. Los partidos son necesarios, pero nuestras corporaciones electoreras... No, yo sé que son necesarios. Necesitan partidos, otro tipo de partidos más democráticos, más participativos. Pero en esa línea, Adelita, ¿qué ha pasado? Que están surgiendo nuevas formas de organización política que tienen que ser reconocidas como son los candidatos a la libre postulación o como son los movimientos políticos. Lamentablemente... estos dos otros últimos actores han surgido producto del desgaste de los partidos políticos, porque perdieron la naturaleza de la razón de ser de los partidos, que ¿quién eran los partidos? Eran los que podían hablar con las élites y las masas. Era el intermediario, interpretaba la realidad, las necesidades de la población. Lamentablemente hoy tenemos corporaciones electoreras. Tengo que hacer una pausa, no se vaya, por favor, vamos a volver con más acerca de esto, las posibles soluciones que hay en el tema, porque de eso debemos encargarnos ahora, ¿no? De buscar a ver cuáles van a ser las soluciones y los avances. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por estar aquí en este programa del Polígrafo. A ver, vamos a tratar de sintetizar algunas cosas, Mari. Por ejemplo, lo primero es que me interesa saber qué avances rescata usted de este trabajo. O sea, de lo que se aprobó igual en la Asamblea, ¿hubo avances? No para enumerarlos todos, obviamente, pero ¿qué rescata de esto? Bueno, yo creo que hay avances que tienen que ver más con los procedimientos electorales. Yo creo que un tema importante y que nosotros fuimos testigos fue el tema de que se pueda utilizar técnicas, tecnologías para el tema de las firmas. Nosotros fuimos testigos de cómo eso se desarrolló.
Yo creo que eso es importante. Yo creo también que es importante, fíjate, el tema de financiamiento a las organizaciones de sociedad civil y a las personas con discapacidad. Porque realmente lo único que va a hacer cambiar y transformar la sociedad es la formación y la participación de la gente. Pero si no hay formación, no Estoy de acuerdo. Ajá. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, con respecto a los posibles vetos o la forma de arreglar lo que ya entró a la Asamblea? ¿Cuál es la forma de componer lo que no está bien? Mira, yo creo realmente que una lección aprendida es que la Comisión Nacional de Reformas Electorales, cuando se constituyó, no tiene las mismas características que va a tener la próxima. Eso es un tema muy importante. En cuanto a al veto, que se está solicitando un veto parcial por parte del Ejecutivo, el Ejecutivo sí tiene una gran responsabilidad con este país, no con su partido. Ojalá que el Ejecutivo escuche a las comunidades y no al partido y que permita dar un paso al mejoramiento de la participación. En el caso de las mujeres, no se justifica por ningún ámbito que a pesar que aquí se dan no solamente convenios internacionales, sino también resultados de las observaciones internacionales. En reiteradas ocasiones, los observadores internacionales recomiendan al Estado panameño una mayor participación de las mujeres y nuevamente quedamos en lo que ha quedado. Entonces yo creo que el Ejecutivo podría dar un paso importante. Lo del fuero penal. Exacto, ahí va. Lo del fuero penal. Oye, en Panamá tenemos más de 32.000 aforados, en un país que se dice democrático, se dice que no blinda. Eso lo dijo el mismo presidente del Tribunal Electoral. Señor, elimínelo. Si no blinda, ¿para qué está? Pero ahí lo dejaron. Pero ahí igual, lo dejaron. Con menos tiempo, a veces. Sí, pero eso ya se había recortado en el 2017. Señores, lo del fuero no es de ahora, viene de periodos anteriores. Lo de la mujer no es de ahora, viene de periodos, este es producto de la acumulación. El tema del apoyo, un mayor financiamiento a las candidaturas de libre postulación, que me parece que es importante porque eso no fue un dato que el tribunal sacó de un sombrero mágico, sino era de parte del número de población que apoyaba las candidaturas independientes. Y lo de la amnistía, que es un horror. Ahora, hay que entender una cosa. Sí, la amnistía está, y bajaron también el número de años de prescripción del delito todo lo que fue justicia se acomodó, electoral. Pero fantástico, ¿no? Sí, exacto. Pero de todas maneras, hay, por ejemplo, algunos artículos que no se pueden vetar, porque el que ellos, como no aceptaron, por ejemplo, el de los cupos plurinominales, entonces simplemente quedó vigente el pasado. Exacto. Y eso ahí no se puede vetar. Pero entonces, al vetarse esto, ¿se debería de hacer una nueva redacción y pasarla como un proyecto aparte? ¿Cuál es la idea? No, fíjate, no soy abogada y no voy a intervenir en temas técnicos, pero yo creo que la Constitución es clara de la proporcionalidad y de la equidad. El presidente lo tiene muy claro y nosotros esperamos que sea coherente con esta decisión. El tema de la adjudicación de los curules y el tema del residuo, señor presidente, usted... y del fuero. Y del fuero. Usted tiene hoy y la gran oportunidad para este país. Es una gran oportunidad para el país. Quizás no es una oportunidad para algunos miembros de su partido político, algunos miembros, porque estoy segura que no todos los miembros del PRD coinciden con lo que se ha dado en la Asamblea. Entonces, señor presidente, hágalo por Panamá. Este país no aguanta más las denuncias de corrupción, los hartazgos que hay, producto de la mala política, de la mala democracia. Nosotros tenemos un país que tiene muchas oportunidades y esta es una de ellas. Vamos a poner el ejemplo de que, bueno, no el ejemplo, la realidad de que no se haga nada al respecto, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es tu mirada del futuro del país en los próximos 5 años. Mira, yo creo que, yo considero que de no hacerse nada, la acumulación del desgaste y el del deterioro de la institucional, de la gobernabilidad democrática se va a acelerar. Y estamos llevando al país a una situación sin rumbo
que nadie quiere en este país porque todos vamos a ser afectados. Yo creo que como nunca antes es clave para este país que nos pongamos de acuerdo sobre el tipo de democracia y el tipo de país que nosotros queremos. Lo hemos dicho 20 veces y hay muchos esfuerzos. Y no lo hacemos. Pero, no, yo creo que se está haciendo poquito a poco. Yo creo que tenemos que reconocer nuestras capacidades y la capacidad transformadora. Yo creo que tenemos razón para sentirnos desmotivados y con una visión casi oscura de lo que va a ocurrir. No, hermano, yo creo que hemos salido de otras crisis, pero eso sí, no puede hacerse desde los poderes de arriba. Tendrá que hacerse tomando a los de abajo también, porque no debe haber ciudadanos de segunda categoría y poniéndonos de acuerdo, como población y como país, el país que nos merecemos, qué necesitamos, pero cuál debe ser la meta, el bien común de la ciudadanía. Este país no merece vivir en los niveles de empobrecimiento en que está. Es correcto. No puede ser el bienestar de la población. Y si somos cristianos, somos creyentes, esa debe ser el centro, la persona humana y no el dinero. Gracias, Maribel, por estar con nosotros. Muy amable, muchas gracias por tus apreciaciones y también gracias a usted por toda la atención que brinda a este programa. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.